Bueno, ara la xeta anirà a la vale? Perquè bueno, avui amb el blog, a Tasco i tot, vale? Però bueno, donem la benvinguda a David Forell, no sé si el coneixeu, vale? Músic de l'Orquestra de València i bueno, la veritat és que té un mogolló d'experiència, bueno, veu passar als millors directors de l'Orquestra de València i també com de música de cambra en els seus grups, que és molt important, així que li donem la benvinguda, aprofiteu-lo i gaudiu de l'activitat legal. Yo soy un company vostre, sino un colega de cello, o sea que nada de una tontería. No me intentaré sino concreto, sube en la articulación del arco. ¿De acuerdo? ¿Sí? Una última vez, ¿vale? Con mi ananusa. Vale, entonces. Aún a pesar de que está, obviamente está mucho mejor, prácticamente no he escuchado el crescendo de media F a fortísimo, ¿vale? No lo olvidemos, por favor. Si tenéis alguna duda de algo o algo que os pueda ayudar, igual no se lo olvidéis. 114 tenim re, do i el si, do. Este no és el do sabà, el do sabà i per Continuamos, sí. Vamos a mirar, es una tontería, pero tiene cierta importancia, ¿vale? Se nos va a escuchar. En el 133, 132, ¿vale? Pues al menos eso, a ver cómo queda la afinación. Sé que es una tontería, pero definimos un poco golpe de arco y pues se nos escuchará. ¿Vale? Creo que se continúa, mantiene el mismo tempo, ¿vale? Doy todo el compás entero. 1, 2. Es media P, ¿vale? Vamos a bajar un poco, aún a pesar de eso se nos va a escuchar, ¿vale? Tendremos cierto protagonismo. No, igual no digo media P, pero tampoco si subimos tampoco nos pasamos. Sí que es corto, pero tiene un poco de resonancia cada final. Es decir, vamos a levantar un poco el arco de la cuerda en cada una de las corcheas. ¿Vale? ¿De acuerdo? No, nada. Digo que si la directora no dice nada, es que todo le parece bien. Genial. ¿Vale? De nuevo, no pasa entero, ¿eh? 1, 2.
corcheros, el último pentagrama. Nos fijamos de nuevo, ¿vale? Si queréis lo hacemos, si no, no lo hacemos. Empezamos con esta corchea en media eje. Tenemos la anacruza con semicorchea en fortísimo y luego piano. ¿Sí? En el segundo tiempo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Si queréis lo intentamos. Divisis están claros. Continuamos haciendo divisis de dentro fuera. ¿Juan, Nacho? Sí. ¿Vale? ¿Vosotros tenéis algún divisis? No, ¿sí? Sí, el digo entonces el la salvador. Ah, vale, pensé que era ahora no. Sí, ¿y tenéis claros divisis? Sí. ¿Romperlos? Sí. Bueno, Cuidado, bien, para que te estupendo. ¿Vale? Sí? No, faccio una anacruza, ¿vale? Vale? De nou més incluso significa molta culpa. Vale? De nou. 1, 2, 3. Vale, jo tinc semicorxea. Pam, pam. Vale, tinc semicorxea, ¿vale? En anacruza, ¿vale? 1, 2, 3. ¿Vale? Lo que estaba diciendo Álvaro, tenemos 5 bemoles. ¿Tenéis 5 bemoles? Ninguna. ¿Qué os diría? ¿Armónicas? ¿Una compañera armónica? ¿Vale? Fa falta que lo miremos, ¿no? ¿Verdad? ¿Vale? Pero definido todas estas cosas, ¿vale? Sobre todo la anacruza. ¡Pam! Eso va a ser lo más importante. ¿De acuerdo? Continuamos. Vale, no hay mucho más. Podemos mirar. Si tenéis alguna cosa, si tenéis alguna duda, me decís de cosas que me dejen. ¿Vale? Vamos al 194. Juan, sí, ¿todo claro? Vale, para la división de abajo yo propongo que tampoco tiene por qué ser, ¿vale? Pero las corcheas siempre a la final, ¿vale? A ver, perdón. Propongo eso. No sé si os gusta, si no. No lo tenemos.
entonces es como que estamos parte del movimiento de la puerta, es un símil, ¿vale? Es un símil, una palabra, ¿vale? Apoyem i crec que serem més precisos, també té tal volta un poc més de consistència artística, que pot ser un poc més així, d'acord? Però inclús per a altres coses, deixa-la succeir, ¿vale? Per a que pot ser que algun jefe de secció o algun profe en algun moment algú sempre pot puga dir la succeència per així els grups, ¿vale? Faig dos abans, ¿vale? I de nou. ¿Les negres iguales o...? No estaria més. És un plus. No sé si les cobraràs. A lo millor al doble o no. Ojalá. Bueno, no me deixa de parlar d'economia. Dos de clau. Un.